Elige bien. Segunda vuelta. Comencemos con Iván. Iván, bueno, no sabemos quién ha ganado esta elección. ¿Qué podría pasar en las próximas horas? O sea, falta el voto en el extranjero, pero también falta el voto rural. Esto es de miedo. Bueno, en primera instancia, Nicolás, yo creo que hay que tener bastante prudencia y esperar los resultados oficiales. Nadie puede cantar victoria ni nadie puede reconocer aún una derrota. Creo que hay que ser sensatos y llamar a la calma a la ciudadanía para evitar pues, que haya comportamientos poco democráticos. Lo que sí se puede hacer en regiones como el Cusco es evidenciar que ha habido pues, un aplastante triunfo del profesor Pedro Castillo con números que superan el 80%, ¿no? Creo que ha sido un triunfo del que no tengo un recuerdo cercano, porque si bien es cierto que las regiones del sur del país son regiones donde las candidaturas de izquierda suelen tener bastante apoyo, no recuerdo una candidatura que supere pues, el 80%, como es el caso de la candidatura del profesor Pedro Castillo, donde prácticamente ha arrasado en Cusco, Puno y Arequipa, ¿no? Sí, ahora, lo sorprendente es que hay esta altísima concentración de voto a favor del profesor Castillo, sobre todo en el sur y en la sierra del país, pero por el otro lado, en Lima, la victoria de Keiko Fujimori o los votos de Keiko Fujimori también son abrumadores, ¿no? Es una votación muy alta de Keiko Fujimori en Lima. Eso muestra claramente, Nicolás, que el Perú es un país que está fragmentado y que el desarrollo económico que hemos tenido los últimos 30 años pues, ha sido absolutamente desigual. Cuando nosotros analizamos la región del Cusco en específico, vemos que es una región que tiene niveles de pobreza que superan el promedio nacional. En el Perú, los niveles de pobreza pre-pandemia estaban alrededor de los 21%, sin embargo, este mismo indicador en el Cusco superaba pues el 35%. Y cuando uno desmenuza un poco más estos indicadores, ve que el área urbana de la región Cusco pues tiene un dinamismo importante gracias a la actividad turística que representa entre el 10 y el 15% de la PEA regional. Sin embargo, el resto de la región, estamos hablando de una región bastante rural, donde la actividad económica más importante viene siendo la agricultura. Y cuando vemos que la pandemia ha paralizado prácticamente toda la actividad económica del mundo urbano, vemos cómo se ha agravado pues, los niveles de bienestar de la ciudadanía, y esto de alguna manera se ve reflejado también en esta expresión del voto popular que hemos visto el día de ayer, que ha sido bastante favorable al candidato Pedro Castillo, ¿no? Fernando, ¿cuál es tu juicio sobre, es decir, porque lo que ha pasado es un fenómeno interesante? Por ejemplo, en el norte, Keiko Fujimori termina ganando prácticamente en todos los departamentos del norte del país. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Qué fue lo que cambió? Creo que esta elección deja varias lecciones. Una, efectivamente, tenemos una radiografía electoral distinta en el país. El sur del Perú, históricamente, como bien ha señalado Iván, tiene un voto hacia la izquierda. El elector del sur no solamente busca una solución a problemas concretos, sino que siempre tiene una carga valorativa de reivindicación. Puede ser una reivindicación social, una reivindicación cultural y una reivindicación histórica, motivo y explicado también por cómo es la historia del Perú, ¿no? Y el norte quizás tengamos un perfil mucho más pragmático. Yo no lo ubicaría más como de derecha o izquierda, porque incluso a nivel de gobernación regional puedes tener candidatos de distintas líneas ideológicas, y creo que esa radiografía es algo que ya hemos visto, Nicolás, desde el año 2006, cuando tenemos la elección entre Ollanta Humala y Alan García. El país se pinta más o menos igual: el norte para García, el centro y sur para Humala, con la diferencia incluso de que Tumbes la pierde Alan García. Entonces, esto nos habla de una sociedad distinta. Yo no diría tanto fragmentada o digamos irreconciliable, porque creo que en esta elección muy particular los resultados finales nos pueden ser engañosos para el diagnóstico sociopolítico. ¿Y por qué lo digo, Nicolás? Lo digo porque estos candidatos en total no han alcanzado más de un tercio en una primera vuelta. Y si uno mira, por ejemplo, los indicadores, ya no de las preferencias electorales, sino de qué piensa el Perú respecto al modelo económico, hay que ser conscientes de que dos tercios del Perú no quiere un cambio radical, quiere un cambio del modelo económico, pero no quiere patear el tablero. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es que los reclamos ciudadanos no son tan radicales como las propuestas de los candidatos presidenciales.
Bueno, esto es importante, porque pareciera que cuando los analistas ven los resultados dicen, bueno, hay una mitad del país que quiere un cambio radical y la otra mitad que no. No es cierto. Porque cuando uno ve los datos, solo, digamos, encontramos que un porcentaje minoritario apuesta por un cambio radical del modelo económico. En términos generales, somos una sociedad que sí puede dialogar. Y me parece que el camino de quien sea presidente del Perú tiene que ir por ahí, porque en términos generales la gente ha votado no por Castillo o por Fujimori, en gran mayoría ha votado a pesar de Castillo y a pesar de Fujimori, y por lo tanto tienen que ser conscientes, tanto Castillo como Fujimori, que su capital político es prestado, no es un capital político propio, y por lo tanto el camino al diálogo es una necesidad imperiosa en esta coyuntura. Sí, Iván, se ha pretendido ideologizar mucho esta campaña, ¿no? Como que esto es, los que votan por Keiko están por la democracia y los que votan por Castillo están por comunismo, o sea, están en contra de la libertad. Y por el otro lado se ha introducido el discurso del cambio, que hasta la propia Keiko lo incorporó. Es más, ayer ha hablado de la necesidad de cambios Keiko Fujimori en su mensaje. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, existen regiones del país donde la ideologización de la campaña política es más importante que en otras. Yo creo que Cusco es una de esas regiones donde la presencia política más activa de candidatos de línea de izquierda es muy importante. Por ello es que yo diría que en el Cusco sí hay una ideologización importante de las ideas que tienen, digamos, efecto en procesos electorales. Es importante recordar lo siguiente, Nicolás, en el Cusco prácticamente todos los gobernadores regionales desde el año 2001 siempre han tenido ideas de izquierda, salvo el último que es, digamos, de Acción Popular, que representa más ideas de centro. Sin embargo, cuando uno ya hace análisis, digamos, de la atmósfera ideológica que hay en las diferentes regiones, en el Cusco realmente lo que se ve es un monopolio intelectual de las ideas de izquierda. Y para ponerte un ejemplo, te voy a graficar lo que ha ocurrido hace unos días, por ejemplo, en las elecciones del Colegio de Economistas del Cusco. Ahí, por declaración de los mismos candidatos, la izquierda socialista ha terminado venciendo a la izquierda comunista. Entonces, de alguna manera sí hay, digamos, una ideologización importante en algunas regiones del país, y creo que las regiones del sur del país pues tienen este componente importante que se ve reflejado finalmente en los procesos electorales, donde prácticamente hay una corrección moral de decir que uno es de izquierda, caso contrario pues no tiene ninguna posibilidad electoral. Entonces, para analizar un poco los resultados que se están viendo en las regiones del sur del país, hay tres componentes. Uno definitivamente tiene que ver con la realidad, con cómo ha venido funcionando nuestro país los últimos 30 años, donde desafortunadamente el territorio del sur del país no ha tenido un desempeño similar al que ha tenido las regiones de la costa. Hay también un tema de presencia política. Los partidos políticos que representan el centro y la derecha de nuestro país prácticamente son inexistentes. En el sur no hay presencia política activa, muy diferente de lo que ocurre, por ejemplo, con las candidaturas de izquierda. Yo tuve la oportunidad de encontrarme con la señora Verónica Mendoza en un pueblo bastante alejado de la ciudad, casi a 8 horas, donde ella estaba haciendo pues campaña electoral. Eso prácticamente de los grupos de otra orientación ideológica es prácticamente imposible. Y finalmente, como te dije hace un instante, la atmósfera ideológica que existe en las regiones del sur del país es algo que me recuerda bastante la atmósfera ideológica que existía en Rusia pues en 1917 y algo, porque acá prácticamente las ideologías contemporáneas o ideas modernas no existen, ¿no? Entonces creo que las ideas de izquierda en el sur del país triunfan sistemáticamente por un walkover, porque no hay presencia activa de otro tipo de ideas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los riesgos para terminar en una elección tan ajustada? La convocatoria que hace Vladimir Cerrón, es decir, tiene que haber confianza en que lo que va a resolver la OMPE, los resultados que va a entregar la OMPE son los reales, son los que representan la voluntad popular y por lo tanto deben ser aceptados por todos. Pero si estás llamando a la gente a salir a la calle, eso implica introducir cierta, como una gota de veneno, de desconfianza, ¿no? Sí, yo creo que nosotros... Fernando, por favor. Sí. Okay. Yo creo que efectivamente hemos visto un comportamiento bastante distinto según cómo iban dándose los resultados, ¿no? Con el primer flash electoral veíamos incluso un tuit del profesor Castillo diciendo que pues, hay que ir pacíficamente a la calle, lo cual se podía entender como una, digamos, intento de movilización. Luego, cuando ya salió el conteo rápido, el discurso cambia un poco, ahora sí se llama la calma. Y yo creo que se hayan dado estas dos, digamos,
resultados distintos ha sido beneficioso porque claramente se ha visto que pasa lo que siempre, ¿no? Que cuando vamos ganando todo va bien y cuando vamos perdiendo sospechamos de los resultados. Creo que lo que dices es una gran verdad, porque nuestro país necesita creer en esas instituciones, necesitamos reforzar el trabajo institucional, y el único llamado que tendrían que haber hecho anoche los candidatos es con sus personeros, pues son los únicos que están legitimados para poder vigilar el proceso electoral. En la calle, pues, estamos en medio de una pandemia. Ayer estábamos viendo los medios de comunicación, ya pasaba la medianoche y la gente seguía en la calle. Me parece que siendo candidatos incluso pueden ayudar a gestionar la pandemia. Hubieran mandado a sus militantes o a sus simpatizantes a que finalmente vayan a su casa a dormir, ¿no? Y creo que esto es algo que tenemos que observar muchísimo, porque, ya digo, ambos candidatos, cualquiera de los dos puede ser presidente, pero tienen un capital político que no es absoluto, ¿no? Evidentemente, algunos tendrán más en el norte, más en el sur, pero en términos generales no hay un liderazgo mayoritario, hay una situación coyuntural que nos ha llevado a estar en una decisión como la que nos hemos enfrentado ayer. Tenemos que ir terminando, tenemos un minuto, Iván, y yo quisiera que nos digas cuál es tu previsión de lo que podría ser la reacción de los electores, sobre todo en el sur, del profesor Pedro Castillo ante una eventual victoria de Keiko Fujimori. ¿Qué podría pasar en un minuto? Yo creo que la reacción finalmente de la ciudadanía depende mucho del rol que vayan a asumir los principales líderes políticos. En eso es importante llamar a la sensatez, y esperamos que tanto la señora Fujimori como el señor Castillo tengan pues un comportamiento bastante sensato y acorde a lo que exige una sociedad democrática. Si por el contrario ellos, llaman irresponsablemente a desconocer los resultados en las urnas, es posible pues que sus principales seguidores tengan un comportamiento poco democrático, que es algo que tenemos que rechazar. Creo que ahí la prensa y los principales líderes políticos tenemos una responsabilidad muy importante y debemos actuar a la altura de lo que nuestra democracia exige. Y estando tan cerca ambas candidaturas, estando con un resultado tan ajustado, creo que lo pertinente es esperar los resultados oficiales al 100% para recién, cada uno de ellos pueda reconocer la derrota o aceptar los resultados. No esperemos que ambos líderes políticos pues estén a la altura de las circunstancias y no alienten comportamientos antidemocráticos que ya se han visto durante el proceso electoral, donde se ha recurrido incluso a violencia. Una vez más, termino mi participación llamando a la sensatez y agradeciendo la oportunidad, Nicolás.